Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, ha estado en boca de todos, incendiando las redes sociales y hacia copyright. Donos a todos preguntarnos, ¿copyright esto pasando realmente? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y esa explosiva confesión que, literalmente, dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. CEU, SATE o ADIU superíndice 3S. Lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los rumores, las fuentes y, por supuesto, las posibles verdades de este drama amoroso que parece sacado de una telenovela turca. Antes de que nos metamos de lleno en la chicha, quiero pedirles un favor pequeñito, pero que significa un mundo para mí. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. No te perderás ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de tus celebridades favoritas y análisis profundos de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo. Vamos, dale al voto superíndice 3N. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora prepulrense una taza de tu copyright, a como superíndice 3 dense su sillo superíndice 3N favorito y superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque esto va a estar bueno. Demet y Can. Can y Demet. Dos nombres que juntos evocan genes de romance, pasión superíndice 3N y claro, mucho drama. Recordemos que estos dos talentosísimos actores turcos nos robaron el corazón superíndice 3N con su interpretación superíndice 3N en la exitosa serie Erkenciquay, o Pu Jaro Soñador como la conocemos por estos lados. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la televisión superíndice 3N y llegaba directo a nuestros corazones. La gente simplemente enloqueció con su romance ficticio, tanto que, naturalmente, empezaron a surgir los rumores de que su relación superíndice 3N iba de la actuación superíndice 3N. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los fans estaban convencidos de que Demet y Can eran la pareja perfecta, destinados a estar juntos. Se analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N fuera de CEU, maras buscando, desesperadamente, más menos sales de que su amor era real. Y la verdad, los actores no acuan mucho por desmentir los rumores. Jugaban con la ambigüedad, dejando que la imaginación superíndice 3N de sus seguidores volara libremente. Recordemos esas entrevistas llenas de miradas cómplices, esos mensajes en redes sociales que parecían insinuar algo más, esos encuentros casuales captados por los paparazzi. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La esperanza estaba en el aire y la ilusión era palpable. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre es tan ideal como la ficción superíndice 3N. Después copyright del final de Erkenciquay, las cosas entre Demet y Can empezaron a enfriarse. Sus caminos se separaron, cada uno enfocándose en sus propios proyectos profesionales. Los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como agua han aparecido, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿dónde copyright ha pasado realmente? Se habló de diferencias de personalidad, de agendas incompatibles, incluso de celos profesionales. Lo cierto es que la magia que vimos en pantalla no se tradujo en una relación duradera fuera de ella. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en la actuación superíndice 3N, participando en series y películas que consolidaron su carrera como una de las actrices populares de Turquía. La vimos brillar en Dodu Unep Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral al interpretar un papel mucho más dramático y complejo. También copyright N ha incursionado en el cine, protagonizando comedias románticas que han sido un éxito de taquilla. Demet se ha convertido en un referente de la moda y la belleza, colaborando con marcas importantes y siendo portada de revistas prestigiosas. Can, por su parte, decidió superíndice 3 probar suerte en el mercado internacional, mudando-se a Italia y participando en producciones europeas. Lo vimos en Sandokan, una serie de aventuras que lo ha llevado a recorrer el mundo y a trabajar con actores de diferentes nacionalidades. Can se ha dedicado a perfeccionar su italiano y ha logrado construir una carrera sólida en Europa. También se ha convertido en un embajador de la cultura turca, promoviendo su país en diferentes eventos y entrevistas. La distancia física y los compromisos profesionales hicieron que cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3N pareciera prácticamente imposible. Era como si dos estrellas fugaces hubieran coincidido en el cielo por un breve instante, para luego seguir caminos distintos. Y entonces llegamos al meollo del asunto, la explosiva confesión.
Hace unas semanas empezaron a circular rumores en la prensa rosa turca sobre una supuesta conversación entre Demet y Can en la que, al parecer, Can le habría hecho una propuesta bastante inusual a Demet: casarse o decir adiós definitivamente. Su copyright suena a escena de telenovela, pero al parecer, la realidad superó superíndice 3 la ficción superíndice 3n. El drama, mi gente, el drama. Según las fuentes cercanas a la pareja, Can, impulsado por un sentimiento de arrepentimiento y la necesidad de aclarar sus sentimientos hacia Demet, la contactó y le planteó este ultimátum. Al parecer, estaba cansado de los rumores, de las idas y venidas, y quería saber de una vez por todas si tenía alguna posibilidad de construir un futuro con ella. Se dice que Can, después de reflexionar mucho sobre su pasado y presente, se dio cuenta de que Demet era la mujer de su vida y que no quería perderla. Estaba dispuesto a todo, incluso a proponerle matrimonio de una manera tan poco convencional. La respuesta de Demet, según estas mismas fuentes, fue un rotundo silencio. Un silencio que para muchos equivalió superíndice 3 a un no. Un silencio que resonó en el mundo del espectáculo y que dejó a todos con la boca abierta. Algunos interpretaron este silencio como una señal de que Demet ya había pasado página y que estaba completamente enamorada de su actual pareja. Otros, en cambio, pensaron que Demet necesitaba tiempo para procesar la propuesta de Can y que no quería tomar una decisión apresurada. La noticia de esta supuesta conversación causó superíndice 3 un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Demet y Can se dividieron en dos bandos: los que apoyaban la idea de un matrimonio y los que consideraban que era una locura forzar una relación de esa manera. Los hashtags #Demet Can Cásate y #Demet Canadiu superíndice 3s se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de horas, demostrando el gran impacto que esta pareja sigue teniendo en el público. Se crearon memes, vídeos editados con escenas de Erkenci y debates interminables sobre el futuro de la relación entre Demet y Can. Las redes sociales explotaron, literalmente. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Can le propuso matrimonio a Demet de esta manera tan drástica? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de discernir. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado la historia. Sus representantes se han limitado a decir que no hacen comentarios sobre la vida personal de sus clientes, dejando que los rumores sigan creciendo. Esta falta de confirmación o negación ha alimentado aún más la especulación y ha dado pie a todo tipo de teorías. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los actores han ofrecido diferentes versiones de la historia. Algunos aseguran que la conversación nunca existió, que todo es un invento de la prensa rosa para generar controversia. Estos informantes afirman que Demet y Can mantienen una relación cordial pero distante y que no hay ningún tipo de interés romántico entre ellos. Otros, en cambio, confirman que hubo un acercamiento entre Demet y Can, pero que la conversación fue mucho más sutil y menos dramática de lo que se ha contado. Según esta versión, Can simplemente le expresó a Demet sus sentimientos y le preguntó si había alguna posibilidad de retomar la relación, pero sin llegar a plantear un ultimátum. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n entre Demet y Can ha sido siempre objeto de especulaciones y rumores. Su química en pantalla y su cercanía fuera de CEU, Maras han alimentado la imaginación superíndice 3n de sus fans, que sueñan con verlos juntos en la vida real. Pero al final del día, la decisión superíndice 3n de estar juntos o separados es exclusivamente suya. Son ellos quienes tienen que decidir qué es lo mejor para su felicidad y bienestar. Demet, por su parte, parece estar enfocada en su carrera profesional y en su vida personal. Recientemente se le ha visto muy feliz y enamorada de su actual pareja, el también copyright n actor Oyuzhan Párrafo. De hecho, se rumorea que podrán estar planeando una boda en un futuro cercano. Demet y Oyuzhan se han convertido en una de las parejas más queridas de Turquía, compartiendo momentos especiales en redes sociales y mostrando su amor en público. Su relación parece sólida y estable, lo que hace que la posibilidad de un reencuentro con Can sea aún más improbable. Can, por su lado, sigue trabajando en proyectos internacionales y disfrutando de su soltería. Se le ha visto viajando por el mundo, participando en eventos y disfrutando de la vida. Can parece estar contento con su presente y no ha dado indicios de querer retomar la relación con Demet. Su enfoque está en su carrera y en explorar nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de emociones, rumores y especulaciones.
Una historia que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo y que probablemente seguirá dando de Q copyright hablar en el futuro. Ya sea que se casen o se digan adiós definitivamente, su relación superíndice 3N siempre será recordada como una de las apasionantes y controvertidas de la televisión superíndice 3N turca. Una historia que nos enseña que la realidad no siempre es como la imaginamos y que el amor, a veces, puede ser complicado y difícil de entender. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Demet y Can y de esa explosiva confesión que impactó a todos. Recapitulando brevemente, exploramos su romance en Erkenci-Kuay, los rumores de su relación fuera de CU Maras, su separación y, por supuesto, la supuesta propuesta de matrimonio de Can y la respuesta silenciosa de Demet. También analizamos las diferentes versiones de la historia y el impacto que ha tenido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Saber que hay gente ahí detrás que disfruta de mis vídeos es lo que me impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían estar juntos? ¿Piensan que la propuesta de matrimonio de Can fue una buena idea? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino? ¿Creen que el silencio de Demet es una respuesta definitiva? ¿Qué opinan de la relación actual de Demet con Oğuzhan? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también creen en el amor verdadero o si piensan que la relación entre Demet y Can es cosa del pasado. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mi gente hermosa, que el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.